Hoy hablaremos de uno de los casos más impactantes y controversiales en la historia de los exorcismos realizados por la Iglesia Católica en un país de habla hispana. Una historia que mezcla lo sobrenatural, la fe y el miedo. El caso de Marta, una joven cuya lucha contra lo que se creyó ser una posesión demoníaca dejó huella en la región y en las crónicas de lo inexplicable. Marta era una joven de 19 años que vivía en un pequeño pueblo de México, conocido por sus profundas raíces religiosas y sus tradiciones místicas. Según los relatos recopilados, todo comenzó con cambios sutiles en su comportamiento. Marta era conocida por su personalidad alegre y optimista, pero de un momento a otro comenzó a volverse retraída, irritable y agresiva. Pronto, aquellos cercanos a ella notaron algo más perturbador: hablaba en idiomas desconocidos. Manifestaba una fuerza física imposible para alguien de su complexión y parecía poseer un conocimiento inquietante sobre los pecados y secretos más profundos de quienes la rodeaban. Los familiares, desconcertados, buscaron ayuda médica, pero ningún diagnóstico lograba explicar lo que estaba ocurriendo. Marta pasó por psiquiatras y doctores, quienes sugerían esquizofrenia o algún tipo de trastorno mental severo, pero los tratamientos no solo eran ineficaces, sino que parecían empeorar su condición. Fue entonces cuando su madre, una mujer profundamente devota, acudió al párroco local en busca de auxilio. El sacerdote, al escuchar las descripciones, sospechó de inmediato que podía tratarse de una posesión. Sin embargo, en la Iglesia Católica, un exorcismo no se autoriza sin una rigurosa investigación previa. El caso fue llevado al obispo de la diócesis, quien, tras recopilar evidencias y consultar con expertos, autorizó el ritual de exorcismo. Fue entonces cuando llegó al pueblo el padre Eduardo, un exorcista experimentado con años de servicio en estos rituales. El primer enfrentamiento entre Marta y el padre Eduardo fue tan impactante que los testigos nunca volvieron a ser los mismos. Durante las sesiones, Marta se retorcía, gritaba con voces que no parecían humanas y reaccionaba violentamente al agua bendita y a las oraciones. En una ocasión, describió con detalle un pecado cometido por el propio sacerdote en su juventud, algo que nadie más podría haber conocido. La joven también revelaba datos de eventos futuros que posteriormente se cumplirían con precisión escalofriante. Según los registros, el exorcismo duró más de un mes, con sesiones diarias que a menudo se extendían hasta altas horas de la madrugada. Durante este tiempo, los vecinos del pueblo comenzaron a reportar fenómenos extraños: puertas que se cerraban solas, sombras que parecían moverse por las calles y un fuerte olor a azufre que impregnaba el aire cerca de la iglesia. Algunos incluso afirmaron haber visto a Marta levitar durante una de las sesiones. El caso tomó un giro inesperado cuando Marta, en medio de una de las sesiones, mencionó un nombre: Lucifer. Según los registros del padre Eduardo, esto fue considerado una confirmación de que la joven estaba bajo la influencia directa de una de las entidades más poderosas del inframundo. La lucha espiritual alcanzó su punto máximo en la última sesión, cuando, tras una oración prolongada, Marta gritó con un alarido desgarrador y cayó inconsciente. Cuando despertó, parecía haber recuperado su estado normal. El exorcismo fue declarado un éxito, pero el caso dejó muchas preguntas sin respuesta. Marta jamás volvió a hablar públicamente sobre lo sucedido, y la iglesia se mostró reservada con respecto a los detalles, lo que alimentó aún más las teorías y especulaciones. Algunos sugieren que se trataba de un trastorno mental mal diagnosticado, otros aseguran que fue un auténtico caso de posesión demoníaca, con pruebas irrefutables para los testigos. Curiosamente, este caso desató un aumento de solicitudes de exorcismos en la región. Según un informe publicado por la diócesis, hubo un incremento del 300% en reportes de fenómenos paranormales atribuidos a posesiones demoníacas en los años posteriores. Este fenómeno no es exclusivo de México, ya que otros países de América Latina, como Colombia y Argentina,
también reportan casos similares que a menudo se convierten en leyendas urbanas. Además, este caso plantea preguntas profundas sobre la conexión entre la mente, la fe y lo desconocido. ¿Es posible que nuestras creencias y temores puedan materializar fenómenos que desafían la lógica? ¿O realmente existen fuerzas más allá de nuestra comprensión que se manifiestan en circunstancias específicas? Independientemente de la respuesta, el caso de Marta sigue siendo un recordatorio de los misterios que rodean al ser humano y su espiritualidad. Ya sea como un episodio de horror sobrenatural o un caso extremo de psicopatología, esta historia resuena porque toca las fibras más profundas de nuestras emociones, el miedo, la esperanza y la lucha por la redención. En el vasto universo de los fenómenos paranormales, pocos casos tienen la capacidad de helar la sangre como el de Clara Germana Cele, una joven sudafricana que, a principios del siglo XX, protagonizó uno de los exorcismos más aterradores jamás registrados. Esta es una historia donde la religión, lo desconocido y el miedo se entrelazan en un relato tan perturbador como fascinante. Clara Germana Cele era una adolescente común que vivía en Sudáfrica, en un internado administrado por monjas católicas en Natal. De ascendencia zulú, fue criada en un entorno cristiano después de ser bautizada a los 14 años. Sin embargo, en 1906, a la edad de 16 años, algo cambió en ella. Según las monjas que la cuidaban, Clara comenzó a mostrar comportamientos extraños y, de manera inesperada, confesó haber hecho un pacto con el diablo. Esta declaración marcó el inicio de un verdadero infierno. Los testimonios de la época describen cómo Clara comenzó a experimentar una transformación radical. Su voz adquirió tonos guturales y masculinos, y era capaz de hablar fluidamente en lenguas desconocidas para ella, como latín, alemán y polaco, idiomas que nunca había estudiado ni escuchado. Pero lo que más aterrorizó a las monjas y sacerdotes fue su capacidad para revelar secretos íntimos de quienes la rodeaban, incluyendo pecados ocultos que parecían imposibles de saber. Los fenómenos físicos no tardaron en manifestarse. Clara desarrolló una fuerza sobrehumana, siendo capaz de lanzar a hombres adultos a varios metros de distancia. Además, su cuerpo reaccionaba violentamente al contacto con objetos religiosos, especialmente crucifijos y agua bendita. Se reportaron episodios en los que su cuerpo levitaba hasta 1.5 metros sobre su cama, un fenómeno que fue presenciado por numerosos testigos, incluidos sacerdotes y monjas. El caso llegó a oídos del padre Erasmus, un sacerdote local conocido por su experiencia en exorcismos. Junto al padre Mansueti, iniciaron un rito de exorcismo que se prolongó durante días. Durante estos rituales, Clara mostraba una resistencia feroz, lanzando insultos y amenazas con voces que parecían provenir de múltiples entidades. Las manifestaciones físicas también se intensificaron. Las monjas afirmaron que su cuerpo se deformaba de maneras antinaturales y que la habitación donde se realizaba el exorcismo se llenaba de un hedor insoportable, descrito como azufre. Aquí me detengo un momento para recordarte que si estás disfrutando de este relato y quieres que traigamos más historias como esta, no olvides dejar un like, suscribirte a Ecos del Más Allá y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas nuestros próximos videos. Ahora, sigamos con esta aterradora historia. El exorcismo de Clara Germana Cele duró aproximadamente 2 días y concluyó cuando, según los sacerdotes, los demonios fueron finalmente expulsados. Clara recuperó la conciencia y no recordaba nada de lo ocurrido durante los episodios de posesión. Las monjas declararon que la joven volvió a ser la misma de antes, aunque siempre quedó en el aire el temor de que el mal pudiera regresar. El caso de Clara Germana Cele sigue siendo uno de los más debatidos en la historia de los exorcismos.
Algunos lo consideran una prueba de la existencia del mal sobrenatural, mientras que otros lo explican como un caso extremo de histeria colectiva, influenciada por el entorno religioso y cultural de la época. Lo cierto es que este evento dejó una huella imborrable en la historia de la Iglesia Católica y en el imaginario colectivo. Curiosamente, la historia de Clara no es aislada. Otros casos similares, como el de Anneliese Michel en Alemania o el de Robbie Mannheim en Estados Unidos, han planteado preguntas inquietantes sobre la naturaleza de estas experiencias. ¿Son estos episodios una manifestación de fuerzas sobrenaturales o el resultado de trastornos psicológicos malinterpretados por las creencias religiosas? Uno de los aspectos más intrigantes del caso de Clara es la conexión entre su supuesta posesión y el contexto cultural de Sudáfrica en ese momento. La coexistencia de tradiciones cristianas e indígenas pudo haber influido en cómo se percibió y trató su comportamiento. En la cultura zulú, por ejemplo, existen creencias sobre espíritus malignos y hechicería que podrían haber jugado un papel en la interpretación de sus síntomas. Otra curiosidad es que, aunque el caso de Clara es menos conocido que otros, fue documentado por múltiples testigos, lo que le otorga un grado de credibilidad que otros relatos carecen. Además, las descripciones de su levitación y conocimiento de idiomas desconocidos siguen siendo difíciles de explicar incluso con los avances científicos actuales. Finalmente, el caso de Clara Germana Selle nos obliga a reflexionar sobre el impacto de las creencias religiosas en nuestra percepción de lo inexplicable. Para muchos, estas historias son una advertencia sobre el peligro de jugar con lo desconocido. Para otros, son un recordatorio de que la mente humana aún guarda secretos que desafían nuestra comprensión. Hoy viajaremos a Querétaro, México, para hablar de un caso que no solo sacudió a una comunidad entera, sino que se ha convertido en una de las leyendas urbanas más aterradoras del país, la historia de la Casa Mijangos. Un lugar donde el horror y lo inexplicable parecen haberse quedado impregnados en sus muros. Todo comenzó en el año 1989, cuando Claudia Mijangos, una ex reina de belleza, conocida por ser una mujer amable y devota, se convirtió en el centro de una de las tragedias más oscuras de la historia reciente de México. Claudia, madre de 3 niños, vivía en una casa ubicada en un barrio tranquilo de Querétaro. Desde el exterior, parecía llevar una vida normal, pero en su interior algo siniestro se estaba gestando. Los hechos de aquella fatídica noche han sido reconstruidos a partir de testimonios y registros policiales. Según los informes, Claudia, aparentemente influenciada por voces que solo ella podía escuchar, perpetró uno de los actos más horrendos que se recuerdan: acabó con la vida de sus propios hijos. Lo más perturbador fue que Claudia afirmó que las voces no solo la impulsaron a cometer los asesinatos, sino que aseguraban que provenían de seres sobrenaturales. Incluso declaró que había sido poseída por fuerzas celestiales que le exigían purificar su hogar. Después de su arresto, Claudia fue diagnosticada con un trastorno mental severo y declarada no apta para enfrentar un juicio normal. Fue recluida en un hospital psiquiátrico, donde permanece hasta el día de hoy. Sin embargo, los eventos que rodearon el caso no terminaron con su internamiento. La casa donde ocurrieron los asesinatos se convirtió en el epicentro de extraños fenómenos que hasta la fecha nadie ha podido explicar. Vecinos y curiosos que se han acercado al lugar aseguran que se escuchan risas infantiles, pasos en la planta alta y gritos desgarradores en las noches. Otros afirman haber visto sombras que se mueven entre las ventanas y sentir un frío intenso, incluso en los días más calurosos. Uno de los relatos más impactantes lo cuenta un trabajador de mantenimiento que, mientras realizaba reparaciones en el lugar, escuchó claramente una voz que le susurró al oído: «Vete antes de que sea tarde». Desde entonces, se niega a volver a entrar a la casa. La Casa Mijangos pronto adquirió fama nacional e incluso internacional como uno de los sitios más embrujados de México.
paranormales, investigadores y medios de comunicación han visitado la propiedad, documentando fenómenos que desafían cualquier explicación lógica. Fotografías con figuras fantasmales, grabaciones de sonidos inexplicables y mediciones de energía inusual han alimentado la leyenda. Uno de los aspectos más intrigantes del caso de la Casa Mijangos es la conexión con posibles eventos sobrenaturales. Algunos expertos en lo paranormal sugieren que el estado mental de Claudia podría haberla hecho más susceptible a energías negativas o entidades demoníacas. Otros creen que la tragedia fue el resultado de una posesión demoníaca, apoyándose en las declaraciones de Claudia sobre las voces y las supuestas visiones de seres celestiales. Por otro lado, existen teorías más terrenales que apuntan a un colapso mental causado por una combinación de factores: la reciente separación de Claudia, problemas económicos y una posible predisposición genética a trastornos psiquiátricos. Sin embargo, estas explicaciones no han logrado apagar los rumores y especulaciones sobre la influencia de fuerzas más allá de nuestra comprensión. Además, se ha especulado que el terreno donde se construyó la casa podría tener un pasado oscuro. Algunos investigadores han sugerido que la propiedad podría estar sobre un antiguo cementerio indígena, un tema que se repite en varias leyendas urbanas de América Latina. Aunque no hay pruebas concluyentes, esta teoría refuerza la idea de que el lugar podría estar cargado de una energía especial o maligna. Lo cierto es que la Casa Mijangos sigue siendo un enigma. Aunque actualmente permanece vacía y cerrada al público, su reputación como un lugar maldito no ha disminuido. Incluso en la actualidad, aquellos que se atreven a pasar cerca del lugar aseguran sentir una atmósfera pesada y opresiva, como si algo o alguien los estuviera observando. Este caso no solo ha dejado una marca indeleble en la historia de Querétaro, sino que también nos obliga a reflexionar sobre los límites entre la ciencia, la fe y lo sobrenatural. ¿Es posible que existan lugares donde el mal se manifiesta de forma tangible? ¿O son nuestras creencias y temores los que crean estos fenómenos? El legado de la Casa Mijangos es un recordatorio de que la línea entre lo real y lo sobrenatural puede ser mucho más delgada de lo que pensamos. Su historia ha inspirado libros, documentales y relatos que continúan alimentando la fascinación por lo inexplicable. Es una historia que combina horror, tragedia y misterio, y que seguirá siendo un tema de debate entre escépticos y creyentes por generaciones. La leyenda del charro negro tiene sus raíces en las tradiciones del México rural, aunque ha evolucionado con el tiempo para adaptarse a las sensibilidades modernas. Se dice que el charro negro era, en vida, un hombre común, un ranchero conocido por su codicia y su ambición desmedida. Deseaba acumular riquezas a toda costa, pero su impaciencia lo llevó a hacer un pacto con el diablo. A cambio de fortuna y poder, el hombre entregó su alma, pensando que podría disfrutar de sus riquezas antes de cumplir su parte del trato. Sin embargo, como ocurre en tantas historias, el diablo no esperó mucho tiempo para cobrar lo suyo. Según el relato, el hombre, consumido por la culpa y el miedo, trató de escapar de su destino, pero fue inútil. Cuando finalmente llegó el momento, el diablo lo condenó a una eternidad de servicio, convirtiéndolo en un espectro atrapado entre el mundo de los vivos y los muertos. Así nació el charro negro, un jinete espectral vestido con un elegante traje de charro negro, montado en un caballo igualmente oscuro, con ojos que brillan como brasas ardientes. Desde entonces, el charro negro vaga por los caminos desolados, acechando a los viajeros solitarios y ofreciendo cumplir sus deseos más profundos, pero siempre a un costo terrible. Los relatos sobre encuentros con el charro negro varían, pero todos comparten elementos inquietantes. Una de las historias más comunes cuenta que aparece en caminos rurales o carreteras desiertas, generalmente a altas horas de la noche. Se dice que quienes lo encuentran lo ven como una figura imponente y misteriosa, y que a menudo comienza una conversación amigable, preguntando sobre el destino del viajero o el propósito de su viaje. Sin embargo,
aquellos que caen en la tentación de aceptar su ayuda, ya sea dinero, compañía o protección, terminan pagando con su alma. Una de las anécdotas más famosas ocurrió en los alrededores de Michoacán, donde un joven regresaba a su hogar después de trabajar en una hacienda cercana. Era una noche oscura, y el camino estaba casi desierto. Según el relato, el joven escuchó el sonido de cascos de caballo acercándose a lo lejos, pero cuando se dio la vuelta, no vio a nadie. Momentos después, apareció el charro negro. El hombre lo saludó con cortesía, le ofreció compañía y le aseguró que lo llevaría a casa a salvo. Aunque al principio el joven aceptó con gratitud, pronto notó algo extraño. El caballo no dejaba huellas en el suelo y parecía flotar sobre el camino. Lleno de miedo, el joven saltó del caballo y corrió tan rápido como pudo. Al mirar hacia atrás, vio al charro levantando su sombrero, revelando un rostro vacío, negro como la noche. Desde entonces, el joven aseguró que jamás volvería a caminar por ese camino después del anochecer. Si estás disfrutando de esta historia y te gustan los relatos oscuros y misteriosos como este, no olvides apoyar a Ecos del Más Allá dejando un like a este video, suscribiéndote al canal y activando la campanita para no perderte ninguno de nuestros futuros episodios. Ahora, sigamos explorando el enigma del charro negro. A lo largo de los años, la figura del charro negro ha sido objeto de innumerables interpretaciones y debates. Algunos lo ven como una advertencia moral sobre los peligros de la avaricia y la ambición desmedida. En este sentido, su historia sirve como una especie de parábola que nos recuerda las consecuencias de nuestros actos y los pactos que hacemos, tanto en el plano físico como espiritual. Otros, sin embargo, lo consideran un espíritu vengativo, atrapado en un ciclo interminable de tormento, buscando arrastrar a otros a su destino maldito. En algunas versiones de la leyenda, se dice que el charro negro puede ser derrotado si el viajero que lo encuentra se niega a interactuar con él o muestra una fe inquebrantable, rezando con fervor. También hay quienes creen que, más que un espectro, el charro negro es una manifestación del diablo mismo, acechando a quienes se apartan del camino de la virtud. Curiosamente, existen paralelismos entre esta leyenda y otras figuras del folclore latinoamericano, como la Llorona o el Silbón. Todas estas historias comparten elementos de tragedia, advertencia y lo sobrenatural, lo que sugiere que forman parte de un legado cultural común que refleja las preocupaciones y valores de las comunidades que las cuentan. Históricamente, las leyendas como la del charro negro han servido para dar sentido a lo inexplicable y reforzar los lazos sociales. En un mundo donde los viajes nocturnos eran peligrosos y las carreteras estaban llenas de incertidumbre, historias como esta ayudaban a mantener a las personas a salvo, advirtiéndoles de los peligros de alejarse de los caminos conocidos. Al mismo tiempo, proporcionaban una forma de explorar cuestiones más profundas, como la lucha entre el bien y el mal, el destino y el libre albedrío. Hoy en día, la figura del charro negro sigue viva en la imaginación colectiva, apareciendo en películas, programas de televisión y obras de arte. Aunque muchos lo consideran solo una historia para asustar a los niños o entretener a los adultos en noches de fogata, otros están convencidos de que hay algo real detrás de la leyenda. ¿Cómo explicar las numerosas coincidencias en los relatos de personas que nunca se han conocido? ¿Podría haber algo más allá de nuestra comprensión escondido en las sombras de los caminos rurales? El legado del charro negro es un recordatorio de que el miedo y la fascinación por lo desconocido son parte fundamental de nuestra humanidad. Ya sea como una advertencia moral, una figura sobrenatural o simplemente un personaje de una gran historia. Su presencia nos obliga a enfrentar nuestras propias inquietudes y a reflexionar sobre los límites entre la realidad y la ficción. Gracias por acompañarnos en este inquietante recorrido a través de los misterios y relatos que nos conectan con lo desconocido. Si este video te dejó con la piel de gallina o simplemente despertó tu curiosidad, no olvides regalarnos un like para apoyar nuestro trabajo y suscribirte a Ecos del Más Allá.
También activa la campanita para que no te pierdas los próximos episodios llenos de enigmas, historias oscuras y reflexiones sobre el lado más misterioso de nuestra existencia. Y ahora, queremos saber tu opinión. ¿Qué piensas del relato de hoy? ¿Te gustaría que exploráramos más historias como esta? Déjalo en los comentarios, porque tus sugerencias y experiencias pueden ser parte de nuestro próximo video. Recuerda, el misterio siempre está más cerca de lo que imaginas. Nos vemos muy pronto aquí, en Ecos del Más Allá. Hasta la próxima. Hoy hablaremos de uno de los casos más impactantes y controversiales en la historia de los exorcismos realizados por la Iglesia Católica en un país de habla hispana. Una historia que mezcla lo sobrenatural, la fe y el miedo. El caso de Marta, una joven cuya lucha contra lo que se creyó ser una posesión demoníaca dejó huella en la región y en las crónicas de lo inexplicable. Marta era una joven de 19 años que vivía en un pequeño pueblo de México, conocido por sus profundas raíces religiosas y sus tradiciones místicas. Según los relatos recopilados, todo comenzó con cambios sutiles en su comportamiento. Marta era conocida por su personalidad alegre y optimista, pero de un momento a otro comenzó a volverse retraída, irritable y agresiva. Pronto, aquellos cercanos a ella notaron algo más perturbador: hablaba en idiomas desconocidos. Manifestaba una fuerza física imposible para alguien de su complexión y parecía poseer un conocimiento inquietante sobre los pecados y secretos más profundos de quienes la rodeaban. Los familiares, desconcertados, buscaron ayuda médica, pero ningún diagnóstico lograba explicar lo que estaba ocurriendo. Marta pasó por psiquiatras y doctores, quienes sugerían esquizofrenia o algún tipo de trastorno mental severo, pero los tratamientos no solo eran ineficaces, sino que parecían empeorar su condición. Fue entonces cuando su madre, una mujer profundamente devota, acudió al párroco local en busca de auxilio. El sacerdote, al escuchar las descripciones, sospechó de inmediato que podía tratarse de una posesión. Sin embargo, en la Iglesia Católica, un exorcismo no se autoriza sin una rigurosa investigación previa. El caso fue llevado al obispo de la diócesis, quien, tras recopilar evidencias y consultar con expertos, autorizó el ritual de exorcismo. Fue entonces cuando llegó al pueblo el padre Eduardo, un exorcista experimentado con años de servicio en estos rituales. El primer enfrentamiento entre Marta y el padre Eduardo fue tan impactante que los testigos nunca volvieron a ser los mismos. Durante las sesiones, Marta se retorcía, gritaba con voces que no parecían humanas y reaccionaba violentamente al agua bendita y a las oraciones. En una ocasión, describió con detalle un pecado cometido por el propio sacerdote en su juventud, algo que nadie más podría haber conocido. La joven también revelaba datos de eventos futuros que posteriormente se cumplirían con precisión escalofriante. Según los registros, el exorcismo duró más de un mes, con sesiones diarias que a menudo se extendían hasta altas horas de la madrugada. Durante este tiempo, los vecinos del pueblo comenzaron a reportar fenómenos extraños: puertas que se cerraban solas, sombras que parecían moverse por las calles y un fuerte olor a azufre que impregnaba el aire cerca de la iglesia. Algunos incluso afirmaron haber visto a Marta levitar durante una de las sesiones. El caso tomó un giro inesperado cuando Marta, en medio de una de las sesiones, mencionó un nombre: Lucifer. Según los registros del padre Eduardo, esto fue considerado una confirmación de que la joven estaba bajo la influencia directa de una de las entidades más poderosas del inframundo. La lucha espiritual alcanzó su punto máximo en la última sesión, cuando, tras una oración prolongada, Marta gritó con un alarido desgarrador y cayó inconsciente. Cuando despertó, parecía haber recuperado su estado normal. El exorcismo fue declarado un éxito, pero el caso dejó muchas preguntas sin respuesta. Marta jamás volvió a hablar públicamente sobre lo sucedido, y la iglesia se mostró reservada con respecto a los detalles,
lo que alimentó aún más las teorías y especulaciones. Algunos sugieren que se trataba de un trastorno mental mal diagnosticado, otros aseguran que fue un auténtico caso de posesión demoníaca, con pruebas irrefutables para los testigos. Curiosamente, este caso desató un aumento de solicitudes de exorcismos en la región. Según un informe publicado por la diócesis, hubo un incremento del 300% en reportes de fenómenos paranormales atribuidos a posesiones demoníacas en los años posteriores. Este fenómeno no es exclusivo de México, ya que otros países de América Latina, como Colombia y Argentina, también reportan casos similares que a menudo se convierten en leyendas urbanas. Además, este caso plantea preguntas profundas sobre la conexión entre la mente, la fe y lo desconocido. ¿Es posible que nuestras creencias y temores puedan materializar fenómenos que desafían la lógica? ¿O realmente existen fuerzas más allá de nuestra comprensión que se manifiestan en circunstancias específicas? Independientemente de la respuesta, el caso de Marta sigue siendo un recordatorio de los misterios que rodean al ser humano y su espiritualidad. Ya sea como un episodio de horror sobrenatural o un caso extremo de psicopatología, esta historia resuena porque toca las fibras más profundas de nuestras emociones, el miedo, la esperanza y la lucha por la redención. En el vasto universo de los fenómenos paranormales, pocos casos tienen la capacidad de helar la sangre como el de Clara Germana Cele, una joven sudafricana que, a principios del siglo XX, protagonizó uno de los exorcismos más aterradores jamás registrados. Esta es una historia donde la religión, lo desconocido y el miedo se entrelazan en un relato tan perturbador como fascinante. Clara Germana Cele era una adolescente común que vivía en Sudáfrica, en un internado administrado por monjas católicas en Natal. De ascendencia zulú, fue criada en un entorno cristiano después de ser bautizada a los 14 años. Sin embargo, en 1906, a la edad de 16 años, algo cambió en ella. Según las monjas que la cuidaban, Clara comenzó a mostrar comportamientos extraños y, de manera inesperada, confesó haber hecho un pacto con el diablo. Esta declaración marcó el inicio de un verdadero infierno. Los testimonios de la época describen cómo Clara comenzó a experimentar una transformación radical. Su voz adquirió tonos guturales y masculinos, y era capaz de hablar fluidamente en lenguas desconocidas para ella, como latín, alemán y polaco, idiomas que nunca había estudiado ni escuchado. Pero lo que más aterrorizó a las monjas y sacerdotes fue su capacidad para revelar secretos íntimos de quienes la rodeaban, incluyendo pecados ocultos que parecían imposibles de saber. Los fenómenos físicos no tardaron en manifestarse. Clara desarrolló una fuerza sobrehumana, siendo capaz de lanzar a hombres adultos a varios metros de distancia. Además, su cuerpo reaccionaba violentamente al contacto con objetos religiosos, especialmente crucifijos y agua bendita. Se reportaron episodios en los que su cuerpo levitaba hasta 1.5 metros sobre su cama, un fenómeno que fue presenciado por numerosos testigos, incluidos sacerdotes y monjas. El caso llegó a oídos del padre Erasmus, un sacerdote local conocido por su experiencia en exorcismos. Junto al padre Mansueti, iniciaron un rito de exorcismo que se prolongó durante días. Durante estos rituales, Clara mostraba una resistencia feroz, lanzando insultos y amenazas con voces que parecían provenir de múltiples entidades. Las manifestaciones físicas también se intensificaron. Las monjas afirmaron que su cuerpo se deformaba de maneras antinaturales y que la habitación donde se realizaba el exorcismo se llenaba de un hedor insoportable, descrito como azufre. Aquí me detengo un momento para recordarte que si estás disfrutando de este relato y quieres que traigamos más historias como esta, no olvides dejar un like, suscribirte a Ecos del Más Allá y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas nuestros próximos videos. Ahora,
Sigamos con esta aterradora historia. El exorcismo de Clara Germana Cele duró aproximadamente 2 días y concluyó cuando, según los sacerdotes, los demonios fueron finalmente expulsados. Clara recuperó la conciencia y no recordaba nada de lo ocurrido durante los episodios de posesión. Las monjas declararon que la joven volvió a ser la misma de antes, aunque siempre quedó en el aire el temor de que el mal pudiera regresar. El caso de Clara Germana Cele sigue siendo uno de los más debatidos en la historia de los exorcismos. Algunos lo consideran una prueba de la existencia del mal sobrenatural, mientras que otros lo explican como un caso extremo de histeria colectiva, influenciada por el entorno religioso y cultural de la época. Lo cierto es que este evento dejó una huella imborrable en la historia de la Iglesia Católica y en el imaginario colectivo. Curiosamente, la historia de Clara no es aislada. Otros casos similares, como el de Anneliese Michel en Alemania o el de Robbie Mannheim en Estados Unidos, han planteado preguntas inquietantes sobre la naturaleza de estas experiencias. ¿Son estos episodios una manifestación de fuerzas sobrenaturales o el resultado de trastornos psicológicos malinterpretados por las creencias religiosas? Uno de los aspectos más intrigantes del caso de Clara es la conexión entre su supuesta posesión y el contexto cultural de Sudáfrica en ese momento. La coexistencia de tradiciones cristianas e indígenas pudo haber influido en cómo se percibió y trató su comportamiento. En la cultura zulú, por ejemplo, existen creencias sobre espíritus malignos y hechicería que podrían haber jugado un papel en la interpretación de sus síntomas. Otra curiosidad es que, aunque el caso de Clara es menos conocido que otros, fue documentado por múltiples testigos, lo que le otorga un grado de credibilidad que otros relatos carecen. Además, las descripciones de su levitación y conocimiento de idiomas desconocidos siguen siendo difíciles de explicar incluso con los avances científicos actuales. Finalmente, el caso de Clara Germana Cele nos obliga a reflexionar sobre el impacto de las creencias religiosas en nuestra percepción de lo inexplicable. Para muchos, estas historias son una advertencia sobre el peligro de jugar con lo desconocido. Para otros, son un recordatorio de que la mente humana aún guarda secretos que desafían nuestra comprensión. Hoy viajaremos a Querétaro, México, para hablar de un caso que no solo sacudió a una comunidad entera, sino que se ha convertido en una de las leyendas urbanas más aterradoras del país, la historia de la Casa Mijangos. Un lugar donde el horror y lo inexplicable parecen haberse quedado impregnados en sus muros. Todo comenzó en el año 1989, cuando Claudia Mijangos, una exreina de belleza, conocida por ser una mujer amable y devota, se convirtió en el centro de una de las tragedias más oscuras de la historia reciente de México. Claudia, madre de 3 niños, vivía en una casa ubicada en un barrio tranquilo de Querétaro. Desde el exterior, parecía llevar una vida normal, pero en su interior algo siniestro se estaba gestando. Los hechos de aquella fatídica noche han sido reconstruidos a partir de testimonios y registros policiales. Según los informes, Claudia, aparentemente influenciada por voces que solo ella podía escuchar, perpetró uno de los actos más horrendos que se recuerdan: acabó con la vida de sus propios hijos. Lo más perturbador fue que Claudia afirmó que las voces no solo la impulsaron a cometer los asesinatos, sino que aseguraban que provenían de seres sobrenaturales. Incluso declaró que había sido poseída por fuerzas celestiales que le exigían purificar su hogar. Después de su arresto, Claudia fue diagnosticada con un trastorno mental severo y declarada no apta para enfrentar un juicio normal. Fue recluida en un hospital psiquiátrico, donde permanece hasta el día de hoy. Sin embargo, los eventos que rodearon el caso no terminaron con su internamiento. La casa donde ocurrieron los asesinatos se convirtió en el epicentro de extraños fenómenos que hasta la fecha nadie ha podido explicar. Vecinos y curiosos que se han acercado al lugar aseguran que se escuchan risas infantiles,
pasos en la planta alta y gritos desgarradores en las noches. Otros afirman haber visto sombras que se mueven entre las ventanas y sentir un frío intenso, incluso en los días más calurosos. Uno de los relatos más impactantes lo cuenta un trabajador de mantenimiento que, mientras realizaba reparaciones en el lugar, escuchó claramente una voz que le susurró al oído: «Vete antes de que sea tarde». Desde entonces, se niega a volver a entrar a la casa. La Casa Mijangos pronto adquirió fama nacional e incluso internacional como uno de los sitios más embrujados de México. Paranormales, investigadores y medios de comunicación han visitado la propiedad, documentando fenómenos que desafían cualquier explicación lógica. Fotografías con figuras fantasmales, grabaciones de sonidos inexplicables y mediciones de energía inusual han alimentado la leyenda. Uno de los aspectos más intrigantes del caso de la Casa Mijangos es la conexión con posibles eventos sobrenaturales. Algunos expertos en lo paranormal sugieren que el estado mental de Claudia podría haberla hecho más susceptible a energías negativas o entidades demoníacas. Otros creen que la tragedia fue el resultado de una posesión demoníaca, apoyándose en las declaraciones de Claudia sobre las voces y las supuestas visiones de seres celestiales. Por otro lado, existen teorías más terrenales que apuntan a un colapso mental causado por una combinación de factores: la reciente separación de Claudia, problemas económicos y una posible predisposición genética a trastornos psiquiátricos. Sin embargo, estas explicaciones no han logrado apagar los rumores y especulaciones sobre la influencia de fuerzas más allá de nuestra comprensión. Además, se ha especulado que el terreno donde se construyó la casa podría tener un pasado oscuro. Algunos investigadores han sugerido que la propiedad podría estar sobre un antiguo cementerio indígena, un tema que se repite en varias leyendas urbanas de América Latina. Aunque no hay pruebas concluyentes, esta teoría refuerza la idea de que el lugar podría estar cargado de una energía especial o maligna. Lo cierto es que la Casa Mijangos sigue siendo un enigma. Aunque actualmente permanece vacía y cerrada al público, su reputación como un lugar maldito no ha disminuido. Incluso en la actualidad, aquellos que se atreven a pasar cerca del lugar aseguran sentir una atmósfera pesada y opresiva, como si algo o alguien los estuviera observando. Este caso no solo ha dejado una marca indeleble en la historia de Querétaro, sino que también nos obliga a reflexionar sobre los límites entre la ciencia, la fe y lo sobrenatural. ¿Es posible que existan lugares donde el mal se manifiesta de forma tangible? ¿O son nuestras creencias y temores los que crean estos fenómenos? El legado de la Casa Mijangos es un recordatorio de que la línea entre lo real y lo sobrenatural puede ser mucho más delgada de lo que pensamos. Su historia ha inspirado libros, documentales y relatos que continúan alimentando la fascinación por lo inexplicable. Es una historia que combina horror, tragedia y misterio, y que seguirá siendo un tema de debate entre escépticos y creyentes por generaciones. La leyenda del charro negro tiene sus raíces en las tradiciones del México rural, aunque ha evolucionado con el tiempo para adaptarse a las sensibilidades modernas. Se dice que el charro negro era, en vida, un hombre común, un ranchero conocido por su codicia y su ambición desmedida. Deseaba acumular riquezas a toda costa, pero su impaciencia lo llevó a hacer un pacto con el diablo. A cambio de fortuna y poder, el hombre entregó su alma, pensando que podría disfrutar de sus riquezas antes de cumplir su parte del trato. Sin embargo, como ocurre en tantas historias, el diablo no esperó mucho tiempo para cobrar lo suyo. Según el relato, el hombre, consumido por la culpa y el miedo, trató de escapar de su destino, pero fue inútil. Cuando finalmente llegó el momento, el diablo lo condenó a una eternidad de servicio, convirtiéndolo en un espectro atrapado entre el mundo de los vivos y los muertos. Así nació el charro negro, un jinete espectral vestido con un elegante traje de charro negro, montado en un caballo igualmente oscuro, con ojos que brillan como brasas ardientes. Desde entonces, el charro negro vaga por los caminos desolados,
acechando a los viajeros solitarios y ofreciendo cumplir sus deseos más profundos, pero siempre a un costo terrible. Los relatos sobre encuentros con el charro negro varían, pero todos comparten elementos inquietantes. Una de las historias más comunes cuenta que aparece en caminos rurales o carreteras desiertas, generalmente a altas horas de la noche. Se dice que quienes lo encuentran lo ven como una figura imponente y misteriosa, y que a menudo comienza una conversación amigable, preguntando sobre el destino del viajero o el propósito de su viaje. Sin embargo, aquellos que caen en la tentación de aceptar su ayuda, ya sea dinero, compañía o protección, terminan pagando con su alma. Una de las anécdotas más famosas ocurrió en los alrededores de Michoacán, donde un joven regresaba a su hogar después de trabajar en una hacienda cercana. Era una noche oscura, y el camino estaba casi desierto. Según el relato, el joven escuchó el sonido de cascos de caballo acercándose a lo lejos, pero cuando se dio la vuelta, no vio a nadie. Momentos después, apareció el charro negro. El hombre lo saludó con cortesía, le ofreció compañía y le aseguró que lo llevaría a casa a salvo. Aunque al principio el joven aceptó con gratitud, pronto notó algo extraño. El caballo no dejaba huellas en el suelo y parecía flotar sobre el camino. Lleno de miedo, el joven saltó del caballo y corrió tan rápido como pudo. Al mirar hacia atrás, vio al charro levantando su sombrero, revelando un rostro vacío, negro como la noche. Desde entonces, el joven aseguró que jamás volvería a caminar por ese camino después del anochecer. Si estás disfrutando de esta historia y te gustan los relatos oscuros y misteriosos como este, no olvides apoyar a Ecos del Más Allá dejando un like a este video, suscribiéndote al canal y activando la campanita para no perderte ninguno de nuestros futuros episodios. Ahora, sigamos explorando el enigma del charro negro. A lo largo de los años, la figura del charro negro ha sido objeto de innumerables interpretaciones y debates. Algunos lo ven como una advertencia moral sobre los peligros de la avaricia y la ambición desmedida. En este sentido, su historia sirve como una especie de parábola que nos recuerda las consecuencias de nuestros actos y los pactos que hacemos, tanto en el plano físico como espiritual. Otros, sin embargo, lo consideran un espíritu vengativo, atrapado en un ciclo interminable de tormento, buscando arrastrar a otros a su destino maldito. En algunas versiones de la leyenda, se dice que el charro negro puede ser derrotado si el viajero que lo encuentra se niega a interactuar con él o muestra una fe inquebrantable, rezando con fervor. También hay quienes creen que, más que un espectro, el charro negro es una manifestación del diablo mismo, acechando a quienes se apartan del camino de la virtud. Curiosamente, existen paralelismos entre esta leyenda y otras figuras del folclore latinoamericano, como la Llorona o el Silbón. Todas estas historias comparten elementos de tragedia, advertencia y lo sobrenatural, lo que sugiere que forman parte de un legado cultural común que refleja las preocupaciones y valores de las comunidades que las cuentan. Históricamente, las leyendas como la del charro negro han servido para dar sentido a lo inexplicable y reforzar los lazos sociales. En un mundo donde los viajes nocturnos eran peligrosos y las carreteras estaban llenas de incertidumbre, historias como esta ayudaban a mantener a las personas a salvo, advirtiéndoles de los peligros de alejarse de los caminos conocidos. Al mismo tiempo, proporcionaban una forma de explorar cuestiones más profundas, como la lucha entre el bien y el mal, el destino y el libre albedrío. Hoy en día, la figura del charro negro sigue viva en la imaginación colectiva, apareciendo en películas, programas de televisión y obras de arte. Aunque muchos lo consideran solo una historia para asustar a los niños o entretener a los adultos en noches de fogata, otros están convencidos de que hay algo real detrás de la leyenda. ¿Cómo explicar las numerosas coincidencias en los relatos de personas que nunca se han conocido? ¿Podría haber algo más allá de nuestra comprensión escondido en las sombras de los caminos rurales?
El legado de El Charro Negro es un recordatorio de que el miedo y la fascinación por lo desconocido son parte fundamental de nuestra humanidad. Ya sea como una advertencia moral, una figura sobrenatural o simplemente un personaje de una gran historia. Su presencia nos obliga a enfrentar nuestras propias inquietudes y a reflexionar sobre los límites entre la realidad y la ficción. Gracias por acompañarnos en este inquietante recorrido a través de los misterios y relatos que nos conectan con lo desconocido. Si este video te dejó con la piel de gallina o simplemente despertó tu curiosidad, no olvides regalarnos un like para apoyar nuestro trabajo y suscribirte a Ecos del Más Allá. También activa la campanita para que no te pierdas los próximos episodios llenos de enigmas, historias oscuras y reflexiones sobre el lado más misterioso de nuestra existencia. Y ahora, queremos saber tu opinión. ¿Qué piensas del relato de hoy? ¿Te gustaría que exploráramos más historias como esta? Déjalo en los comentarios, porque tus sugerencias y experiencias pueden ser parte de nuestro próximo video. Recuerda, el misterio siempre está más cerca de lo que imaginas. Nos vemos muy pronto aquí, en Ecos del Más Allá. Hasta la próxima. La leyenda de El Charro Negro tiene sus raíces en las tradiciones del México rural, aunque ha evolucionado con el tiempo para adaptarse a las sensibilidades modernas. Se dice que el Charro Negro era, en vida, un hombre común, un ranchero conocido por su codicia y su ambición desmedida. Deseaba acumular riquezas a toda costa, pero su impaciencia lo llevó a hacer un pacto con el diablo. A cambio de fortuna y poder, el hombre entregó su alma, pensando que podría disfrutar de sus riquezas antes de cumplir su parte del trato. Sin embargo, como ocurre en tantas historias, el diablo no esperó mucho tiempo para cobrar lo suyo. Según el relato, el hombre, consumido por la culpa y el miedo, trató de escapar de su destino, pero fue inútil. Cuando finalmente llegó el momento, el diablo lo condenó a una eternidad de servicio, convirtiéndolo en un espectro atrapado entre el mundo de los vivos y los muertos. Así nació el Charro Negro, un jinete espectral vestido con un elegante traje de charro negro, montado en un caballo igualmente oscuro, con ojos que brillan como brasas ardientes. Desde entonces, el Charro Negro vaga por los caminos desolados, acechando a los viajeros solitarios y ofreciendo cumplir sus deseos más profundos, pero siempre a un costo terrible. Los relatos sobre encuentros con el Charro Negro varían, pero todos comparten elementos inquietantes. Una de las historias más comunes cuenta que aparece en caminos rurales o carreteras desiertas, generalmente a altas horas de la noche. Se dice que quienes lo encuentran lo ven como una figura imponente y misteriosa, y que a menudo comienza una conversación amigable, preguntando sobre el destino del viajero o el propósito de su viaje. Sin embargo, aquellos que caen en la tentación de aceptar su ayuda, ya sea dinero, compañía o protección, terminan pagando con su alma. Una de las anécdotas más famosas ocurrió en los alrededores de Michoacán, donde un joven regresaba a su hogar después de trabajar en una hacienda cercana. Era una noche oscura, y el camino estaba casi desierto. Según el relato, el joven escuchó el sonido de cascos de caballo acercándose a lo lejos, pero cuando se dio la vuelta, no vio a nadie. Momentos después, apareció el Charro Negro. El hombre lo saludó con cortesía, le ofreció compañía y le aseguró que lo llevaría a casa a salvo. Aunque al principio el joven aceptó con gratitud, pronto notó algo extraño. El caballo no dejaba huellas en el suelo y parecía flotar sobre el camino. Lleno de miedo, el joven saltó del caballo y corrió tan rápido como pudo. Al mirar hacia atrás, vio al charro levantando su sombrero, revelando un rostro vacío, negro como la noche. Desde entonces, el joven aseguró que jamás volvería a caminar por ese camino después del anochecer. Si estás disfrutando de esta historia y te gustan los relatos oscuros y misteriosos como este, no olvides apoyar a Ecos del Más Allá dejando un like a este video, suscribiéndote al canal y activando la campanita para no perderte ninguno de nuestros futuros episodios. Ahora,
sigamos explorando el enigma del charro negro. A lo largo de los años, la figura del charro negro ha sido objeto de innumerables interpretaciones y debates. Algunos lo ven como una advertencia moral sobre los peligros de la avaricia y la ambición desmedida. En este sentido, su historia sirve como una especie de parábola que nos recuerda las consecuencias de nuestros actos y los pactos que hacemos, tanto en el plano físico como espiritual. Otros, sin embargo, lo consideran un espíritu vengativo, atrapado en un ciclo interminable de tormento, buscando arrastrar a otros a su destino maldito. En algunas versiones de la leyenda, se dice que el charro negro puede ser derrotado si el viajero que lo encuentra se niega a interactuar con él o muestra una fe inquebrantable, rezando con fervor. También hay quienes creen que, más que un espectro, el charro negro es una manifestación del diablo mismo, acechando a quienes se apartan del camino de la virtud. Curiosamente, existen paralelismos entre esta leyenda y otras figuras del folclore latinoamericano, como la Llorona o el Silbón. Todas estas historias comparten elementos de tragedia, advertencia y lo sobrenatural, lo que sugiere que forman parte de un legado cultural común que refleja las preocupaciones y valores de las comunidades que las cuentan. Históricamente, las leyendas como la del charro negro han servido para dar sentido a lo inexplicable y reforzar los lazos sociales. En un mundo donde los viajes nocturnos eran peligrosos y las carreteras estaban llenas de incertidumbre, historias como esta ayudaban a mantener a las personas a salvo, advirtiéndoles de los peligros de alejarse de los caminos conocidos. Al mismo tiempo, proporcionaban una forma de explorar cuestiones más profundas, como la lucha entre el bien y el mal, el destino y el libre albedrío. Hoy en día, la figura del charro negro sigue viva en la imaginación colectiva, apareciendo en películas, programas de televisión y obras de arte. Aunque muchos lo consideran solo una historia para asustar a los niños o entretener a los adultos en noches de fogata, otros están convencidos de que hay algo real detrás de la leyenda. ¿Cómo explicar las numerosas coincidencias en los relatos de personas que nunca se han conocido? ¿Podría haber algo más allá de nuestra comprensión escondido en las sombras de los caminos rurales? El legado del charro negro es un recordatorio de que el miedo y la fascinación por lo desconocido son parte fundamental de nuestra humanidad. Ya sea como una advertencia moral, una figura sobrenatural o simplemente un personaje de una gran historia. Su presencia nos obliga a enfrentar nuestras propias inquietudes y a reflexionar sobre los límites entre la realidad y la ficción. Gracias por acompañarnos en este inquietante recorrido a través de los misterios y relatos que nos conectan con lo desconocido. Si este video te dejó con la piel de gallina o simplemente despertó tu curiosidad, no olvides regalarnos un like para apoyar nuestro trabajo y suscribirte a Ecos del Más Allá. También activa la campanita para que no te pierdas los próximos episodios llenos de enigmas, historias oscuras y reflexiones sobre el lado más misterioso de nuestra existencia. Y ahora, queremos saber tu opinión. ¿Qué piensas del relato de hoy? ¿Te gustaría que exploráramos más historias como esta? Déjalo en los comentarios, porque tus sugerencias y experiencias pueden ser parte de nuestro próximo video. Recuerda, el misterio siempre está más cerca de lo que imaginas. Nos vemos muy pronto aquí, en Ecos del Más Allá. Hasta la próxima.